Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Mis amados, les saluda Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos con este estudio del libro maravilloso y formidable del profeta Isaías, la Biblia en miniatura. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento de Isaías, como muchos le han llamado, en el tiempo de la gracia. En los primeros 39 capítulos vemos al hombre bajo condenación, y en los siguientes vemos al hombre bajo la gracia. ¿Cierto? Siempre la salvación fue por gracia. Siempre, siempre, siempre. Cuando la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha, Génesis capítulo 6, y dijo Dios: voy a raer todos los hombres y todo animal y todo lo que respire de sobre la tierra, porque el hombre es solo carne y solo piensa en los designios de la carne. Y dice más adelantico: pero Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia delante de Dios. Y entonces aquí nos encontramos también en este Nuevo Testamento de Isaías, a partir del capítulo 40, donde se manifiesta maravillosamente la gracia de Dios, y donde vamos a ver más adelante la salvación de la humanidad a través del siervo sufriente. Estamos viendo en la situación del pueblo de Judá y cómo estaban viviendo en una difícil situación, apremiante, apurada, acosados, angustiados, oprimidos, con necesidad, con hambre, en peligros, con miedo, con pánico. Situación que ha vivido el hombre desde siempre, porque es un patrón. Eso es un patrón, es un modelo de lo que existe. La Biblia está escrita para nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para que como ellos, cuando ellos hicieron incorrectamente, pues nosotros no hagamos lo mismo. Y cuando hicieron lo correcto, pues nosotros emulemos, imitemos lo que ellos hicieron. Cuando los reyes amenazados buscaron ayuda en otros pueblos, en otro poderío militar, de mano, de hombre, de poder y fuerza de los aliados terrenales,
siempre fueron derrotados, pero cuando el rey se inclinó, se postró, se humilló delante de Dios y buscó ayuda, encontró el favor de Dios. Cuando buscaba el favor de los hombres, eran derrotados, entregados a la derrota, entregados al yugo de los pueblos aledaños, vecinos y destructores. Pero cuando se postraban delante de Dios, Dios respondía. Vemos a Dios diciéndole, como le dijo a Ezequías, he oído tu oración. Entonces, en este tiempo, nosotros vemos, ¿qué veo yo ahí? Veo una situación en la que Dios está rogándole al pueblo. La situación había cambiado. Dios les hablaba con dulzura, consolaos, pueblo mío. Pasa de decirles ese pueblo con desdén y con angustia, pero ya pasa de nuevo a decirles consolaos, pueblo mío. Hablarles con dulzura, hablarles con ternura y a rogarles, por favor, no teman, ved ahí al Dios vuestro. Nos dice, ved ahí el Dios vuestro, como dijo Juan el Bautista. Sabemos que el ministerio de Juan el Bautista inicia con el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento inicia con el ministerio de Juan el Bautista. Ved ahí al Dios vuestro. Cuando le dice Dios al siervo, súbete en ese monte alto anunciadora de Sión, levanta tu voz y di, no temas. Y a las ciudades de Judá les dice, ved ahí el Dios vuestro. Recuerden cuando Jesús venía a ser bautizado por Juan el Bautista, les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como repitiendo las palabras, pero dicho de otra manera, ved ahí al Dios vuestro. El Señor les dice que Él es el que da esfuerzo al cansado y le da las fuerzas al que no tiene. Vez tras vez les dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. El Señor los levanta, dice que los afligidos y los menesterosos buscarán las aguas y no las hay. Sí, porque no hay agua, pero seca está su lengua, pero Dios dice que abrirá aguas y fuentes en las alturas, y el lugar seco se convertirá en estanque, y los desiertos se convertirán en bosques. Contrario a esto, le dice a los impíos que se secarán sus fuentes y sus bosques no estarán más. Y Dios les dice, no teman y no se amedrenten. Dios rogándoles y rogándoles, y les dice, yo soy el que despierta la palabra de su siervo y él cumple mi deseo. El Señor había levantado al del oriente, al persa, a Ciro, para darles libertad, pero ellos seguían en su rebeldía. ¿Por qué somos tan tercos? Naturaleza y condición humana. Dios rogándole a la criatura. Esto es increíble. Viendo Dios el amor tan grande y el hombre resistiendo a Dios. Ay del que pleitea con su hacedor, dirá el barro al que lo labra, ¿por qué haces o a la obra de sus manos? ¿No tienes manos? Hay que dice del que dice al padre, ¿por qué engendraste a la mujer? ¿Por qué diste a luz? Renegaban y renegaban, pero se estaban olvidando que estaban hablando con el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra. Y Dios dice, yo fui el que lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Yo lo llamé, pero lo voy a enderezar para que haga todo lo que yo les digo, y soltará a mis cautivos. Yo hice el cielo, hice la tierra, yo la hice y la compuse. Pues ya sabemos por qué la hizo y por qué la compuso, porque Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no la hizo desordenada y vacía. Una versión dice, repito, la hice, Dios hizo los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Por qué la tenía que componer? Porque con la caída de Lucifer en su rebelión desde el cielo, la tierra se desordenó y Dios la compuso. Entonces vemos a Dios diciéndoles con ternura que iban a emprender un camino arduo, un camino difícil, y Dios le decía a su pueblo, es que yo llevaré a las ovejas, a los corderos, los llevaré en mis brazos,
y en el seno los llevaré y pastorearé suavemente a las recién paridas. Los recién nacidos por Dios los iba a cuidar, un cuidado hermoso, un cuidado máximo, sí, y aún así resistían al Señor, y Dios hace su lamento. ¿Por qué lo dices así? ¿Por qué lo haces? Un pueblo que pleiteaba con su hacedor, lo vimos en Isaías 45, y Dios tiernamente insiste en buscarles. ¿Por qué? Porque habían aprendido a adorar los ídolos muertos en Babilonia y se habían entregado a ellos. Vamos a ver hoy Isaías 46. Isaías 46 en un tema que he llamado la humillación de los ídolos. La humillación de los ídolos, consolados porque Dios humilla a los que no son dioses. Capítulo 46, versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas, cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Vamos a ver 5 puntos en estos 13 versículos. En primer lugar, vemos los dioses que hay que cargar. Segundo, el Dios que nos carga desde el vientre hasta la sepultura. 3, dioses de manufactura humana. 4, el Dios creador. Y 5, el Dios salvador. Lo repito, los dioses que hay que cargar. Número 1, el Dios que nos carga desde el vientre de la madre. Número 3, los dioses de manufactura humana. Número 4, el Dios creador. Y número 5, el Dios salvador. Ahí en estos escasos 13 versículos Dios nos da una gran enseñanza de que debemos dejar de adorar todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Nadie debe interponerse entre Dios y nosotros, nada ni nadie. Si hay algo que se interpone entre Dios y tú, eso será un ídolo y eso te hace un idólatra. De manera que olvídate que ese pecado es abominación ante nuestro Dios. El pueblo de Judá solía llevar esos dioses, nos dice esto que ustedes solían llevar, porque lo habían aprendido en Babilonia. Se supone que la gente se postra ante su Dios, pero dice el profeta que sus dioses, Bel, llamado también Marduk, y Nebo, a causa del movimiento de las bestias en las que eran montadas para ser llevadas, resultaban inclinados a causa del cansancio y de la fatiga de las bestias. Dios burlándose cada vez de los ídolos mudos. El hombre se postra ante su Dios y vemos a sus dioses ahí postrados. Marduk, Bel, o llamado también Marduk, era el dios de la ciudad de Babilonia. Era la cabeza del panteón babilónico, era el guardador de la ciudad. Y Nebo, el hijo de Bel, era otra divinidad inferior, hijo de Bel o de Marduk, era el dios de Borsipa, una ciudad vecina, era el dios de la escritura y de la sabiduría. Y la imagen de Nebo era llevada anualmente a Babilonia para acompañar a su padre en la posesión del Año Nuevo y para escribir en las tablas del destino. Había unas tablas que ellos llamaban las tablas del destino y allí escribían el devenir del año siguiente, el destino, lo decretado por los dioses para el año que recibían. Y estos dioses que eran los sabios, los que escribían lo venidero, no escribían absolutamente nada, porque Dios cada rato los reta y lo hemos visto en charlas pasadas. Venga pues, estemos a cuentas, a ver, cuenten ustedes qué es lo que han hecho. Han contado las cosas desde el principio y contarán el final.
Y el Señor les dice que Él sí, Él cuenta todas las cosas desde el principio. Es ahí donde en Isaías 45, 18 dice: así dijo Jehová, el que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No puedes leer la Biblia así de corrido como cuando lees una novela, y hay que detenerse. Y un versículo posterior y de otro libro nos va a contar la historia que iba a complementar textos que nos cuentan, no incompletos, pero sí vienen adiciones que nos dan un compendio. La Biblia es un libro único compuesto por 66 libros. La hizo y la compuso. La tierra la hizo Dios perfecta, pero la tierra cayó a causa de la rebelión de Lucifer. Y entonces vemos que cuando Sennacherib, el rey de Asiria, atacó a Babilonia en el año 703, Merodach Baladán, que era el rey de Babilonia en ese entonces, organizó su evacuación, como en esta ocasión en que cayó Babilonia ante Ciro. ¿Y qué hacían? Todos estos dioses, Bel y Nebo, lo montaban en bestias, lo montaban en carretas, y las bestias terminaban cansadas. Y entonces se cansan las bestias, el Dios que tiene que ser llevado en andas, el Dios que tiene que ser cargado, la adoración de los ídolos, del ídolo muerto, que no sirve absolutamente para nada. En alguna ocasión había una procesión, y había un hombre, una procesión en un día sábado, y había un hombre por ahí en una esquina, en una tiendita, tomándose por ahí un fresquito, y entonces una gaseosa, un refrigerio, y cuando pasaron los santos llevados en andas, empieza a imitarlos como se movían de lado a lado, y alguien le dijo: respete a los santos, y él dice: que me respeten ellos a mí, porque yo soy el que los hago. Él era el fabricante, él era el artesano. Entonces vemos allí que el rey Ciro, como les tenía una devoción a Marduk y a Bel, asimismo esa fe fue tan falsa como la devoción a Jehová en Esdras capítulo 1, versículo 2, donde nos dice que el Dios del cielo le había dado el dominio de todas las naciones. Y entonces vemos en Esdras capítulo 1, versículo 2: así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de vosotros, vaya y suba a Jerusalén y edifique casa a Jehová. Reconoció. El asunto fue, dice Flavio Josefo, el historiador, que como esta historia fue escrita con tanta anticipación, 150 años antes de que naciera Ciro, cuando Ciro leyó esto, dijo: esta es como una profecía y yo voy a ser rey. Se metió eso y creyó. Mire, un hombre que no se convirtió, pero que sí creyó a la profecía. Y Dios, lidiando vez tras vez con su pueblo, que les decía consolaos, pueblo mío, que los trataba con ternura, que les decía: no teman, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Ellos no les creían. Yo los voy a llevar, ustedes van a salir en este viaje hacia Judá y van a abrir camino por el desierto, pero yo iré con ustedes, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, puertas de bronce quebrantaré, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dios le prometía al reino toda la bendición, al pueblo de Judá toda la bendición, todo el cuidado y todo su amor, y el pueblo no creía. Mis amados, no caigamos en esos errores. No caigamos en esos errores. La gente no ha querido creer a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, y sigue creyendo en otras cosas, sigue creyendo en prender velas. ¿Iluminaremos el sol?
tendremos la osadía de que una vez que es un símbolo. Pues la Biblia nos habla de que de eso no va, porque esas son prácticas religiosas paganas, inventadas por las mismas tinieblas, con inspiración en el mismo infierno. Pero toman visos de verdad, que son bonitas, que eso es muy maravilloso. No, por bonito y por hermoso, no le hagas caso a ese tipo de liturgias, ceremonias, ritos, porque van contrariando a la Sagrada Escritura. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Buscas la verdad, búscala en Jesucristo. No creas a la Biblia y creer otra cosa, no es correcto. Tú no puedes creer en la reencarnación y creer en la resurrección. Hay reencarnación o hay resurrección, pero como hay resurrección, entonces reencarnación no hay, porque si entonces hay reencarnación, Jesucristo no resucitó, como dice la Escritura, entonces comamos y bebamos. Porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Ellos fueron humillados, nos dice versículo 2, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escapar de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Fueron en cautiverio, el pueblo de Judá fue en cautiverio porque se aferró a lo que no es Dios, porque desobedeció a Dios bajo el acoso de Asiria. Por eso Dios les decía, no se junten con otros pueblos, porque le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti, no que tú te conviertas a ellos. El Dios hermoso que nos carga. Segundo punto, el Dios hermoso que nos carga desde el vientre hasta la sepultura. Nos dice el versículo 3, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Mira la persistencia, la perseverancia del Señor. No obstante la multitud y perseverancia de sus pecados, Dios los seguía amando, Dios los seguía acogiendo, protegiendo, los seguía bendiciendo, y el pueblo no hacía caso, el pueblo no atendía a la voz de nuestro Dios. Cometían tanto pecado, y lo que les dice en el capítulo 44, versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cómo les parece? El Señor diciéndole en el versículo anterior, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Diciéndole, Jacob significa suplantador, mentiroso, engañador. Israel, príncipe de Dios. Es decir, Dios va a transformar tu vida de hipocresía, mentira y engaño en una vida de integridad. Porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. ¿Qué palabra? Yo escucho esto, yo lo leo y siento oír la voz de Dios diciéndonos con ternura y susurrándonos al oído con todo su amor, yo te hice, yo te formé, yo te redimí, yo te salvé, eres mi siervo, no me olvides. ¿Vas a olvidarte de Dios? Y Dios sabe que nos acordamos de Él en los tiempos de dificultad. Y si no, piensa por un momento, cuando estás en abundancia, en opulencia, en alegría, ¿cuánto tiempo pasas de rodillas? ¿Cuánto tiempo estudias la palabra de Dios? Pero cuando estás en dificultad, en temor, en angustia y en ansiedad, ahí mira el tiempo de la oración en la angustia y el tiempo de la oración en la alegría. Cuando estemos alegres, bendecidos y prósperos, dupliquemos nuestra oración. El Dios que nos carga desde el vientre hasta la sepultura. Desde el vientre, recordemos en el Salmo 139,
que el Señor nos formó, el Señor nos hizo a nosotros en el vientre de la madre, el Señor desde antes de la fundación del mundo nos amó, porque Él conoce todas las cosas, es lo que se llama la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento previo de Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Mi amado, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo estabas en el corazón de Dios y en el vientre de tu madre el Señor formó tus entrañas, el Señor te hizo y te formó, por eso motivo para alabanza, dice el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Desde el vientre de la madre el Señor ha tenido cuidado de ti. Cada rato cuando estoy en mi meditación personal y delante de mi Señor, me acuerdo de cuántas cosas me libró el Señor. Y recuerdo cómo en alguna ocasión en mi bohemia, cuando estaba en la taberna, no en el tabernáculo, porque ahora estoy en las manos de Dios en el tabernáculo, cualquier día salimos para un pueblo, todos borrachos los amigos, a las 5 de la mañana cerramos la taberna y nos fuimos para un pueblo y borrachos nos fuimos por un barranco, como Dios no nos dejó ir al río en ese momento. Y hasta el carro lo sacamos cargado. Después se emborrachó toda la gente y yo quedé y devolvéme a las 3 de la tarde sin haber dormido y casi me voy al río en donde ha caído mucha gente y no ha vuelto a salir. Pero Dios, inmediatamente el abogado, uno de los vendedores de la compañía de la cual era yo abogado, me adelantó y me puso el carro y me frenó y me dijo: doctor, ¿usted qué está haciendo ahí, que está tan borracho? Me quitó el carro, paró un camión y el ayudante vino a manejar el carro de él y él manejó el mío. ¿Cómo me libró de la muerte? Ha tenido Dios cuidado de nosotros, y esa es una de las solas veces, porque me quedaría mucho rato contando de todas las historias de las cuales Dios me ha salvado. Desde el vientre de la madre el Señor me rescató. ¿Y qué nos dice? El Señor nos ha soportado y nos soportará hasta las canas. Hasta ahora que tengo mi cabello blanco y que se pondrá mucho más blanco, seguirá soportándome, pero yo no quiero ser una carga para mi Dios. Mi amado, no seas una carga para el Señor. Sé una persona, un vaso útil en sus manos por gratitud y por amor, porque Él te amó primero. Y entonces nos dice: yo mismo hasta las canas te soportaré, yo mismo te hice, te llevaré, te soportaré y te guardaré. El Señor nos ama y es un amor eterno y hermoso, como lo dice, que hasta la sepultura, cuando vamos a la muerte, ¿qué va a ocurrir? Les recuerdo que todos estos hombres murieron y fueron llevados por Dios a los ángeles. Cuenta el Señor una historia y la llama una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia que puede ser real o imaginaria, en la que por comparación sacamos una enseñanza espiritual. Y esta historia parece ser real, porque dice el Señor que hubo un hombre que vestía espléndido y hacía manjares suculentos, y a la puerta y ahí al lado de su mesa había un mendigo que no alcanzaba a comerse ni las migajas que caían de su mesa, y solo los perros le lamían las heridas. Y murió el rico, dice la Escritura, Lucas capítulo 16, murió el rico y fue sepultado. Y murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mi amado, fue el rico y murió el rico y fue sepultado. Así no más. ¿Quién era el miserable de los dos? ¿Quién era
el pobre hombre, el rico era el miserable. El pobre hombre que murió y que vivió a su lado fue llevado por los ángeles de Dios cuando murió. De manera que vemos ahí que Dios desde el vientre de la madre, mi embrión vieron tus ojos y tus ángeles me llevaron a tu reino, me llevarán a tu reino cuando yo perezca. En tercer lugar, Dios es de manufactura humana. ¿A quién me asemejaréis y me igualaréis y me comparáis? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Semejantes es un par, de igual a igual. ¿Habrá alguien que pueda hacerse semejante? Recuerda que hubo un idiota que dijo: subiré a lo alto junto a las estrellas del norte, pondré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Quería ser semejante a Dios. Igualitario. ¿Puede alguien tener los mismos atributos, las mismas bondades? ¿Podrá alguien hacerlo? ¿A qué me asemejáis? De tal palo, tal astilla, nos dice el aforismo popular. ¿Podrá parecerse el ídolo a Dios? Ni siquiera se parece a su artesano. Quien quiere un ídolo contrata a un artesano y hace el proceso en el moldear el oro o la madera, como lo vimos en el capítulo 44. ¿Se parece ese Dios a los ídolos de manufactura? ¿Hay algo de común en Dios y en el ídolo de manufactura? Recuerda, no, pero es que es una sola representación. Escrito está: no es y no es. Los dioses de ellos son oro y plata, obra de manos de hombre. No hacen absolutamente, ni respiran, ni hablan, ni palpan, ni caminan. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que en ellos creen. De manera que olvídate de esa forma de adoración. Ha sido enseñado por la religión popular, pero yo te digo, mi amado, no es un acierto. Y la Biblia lo descalifica y la Biblia lo condena, porque los idólatras no entrarán al reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, nos dice: los idólatras no entrarán al reino de Dios. En cuarto lugar, vemos al Dios creador. Hemos visto que hay unos dioses que hay que cargar. ¿Cuáles son? Esos dioses de manufactura. En número 2, vemos que el Dios nuestro, ahí hay un paralelo, una comparación antagónica, antitética llaman. Y entonces nos dice, hay unos dioses que hay que cargar, pero el Dios nuestro, el Dios verdadero, nos carga a nosotros desde el vientre de la madre hasta las canas. Como muchas veces tenemos nosotros que cargar a algunos amigos, ¿cierto?, que me escuchan: te he soportado hasta las canas, te aguantaré. Con amor y con misericordia se corrige el pecado. Nos dice, nos habla de los dioses que hay que cargar, del Dios que nos carga, nos cuida, nos lleva, nos soporta, nos ha redimido, tiene cuidado de nosotros. Los dioses de manufactura humana, nos dicen, me van a hacer semejante a un Dios de manufactura humana, pero pasa Dios aquí a hablarnos del Dios creador. Dios manda a recordar su poder creador. Ellos tienen un pecado de prevaricato. Versículo 8. Acordados de esto, es un mandamiento. Acuérdate, estudiar la palabra. La Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Estúdialo, apréndetelo, recuérdalo, medítalo, obedécelo y proclámalo. Acordaos de esto, de todo esto que te estoy enseñando, mi amado, porque yo no lo sabía cuando estaba en la taberna, pero ahora cuando estaba en la taberna estaba en las manos del enemigo, del maligno, haciendo cosas que me llevarían a la condenación eterna. Pero Él en su misericordia metió la mano al basurero y me sacó y me limpió completamente del pecado que me condenaría, pasado, presente y futuro, y me está limpiando de
la malformación de mi carácter, produciendo un hombre nuevo. Esa es la regeneración. Una es la santificación instantánea y otra la progresiva. Santificado instantáneamente cuando creemos, somos separados para Dios. Y hay una santificación progresiva llamada regeneración, por la transformación de día en día, de gloria en gloria, segunda de Corintios 3, capítulo 3, versículo 18. Ustedes son prevaricadores. ¿Por qué? Porque estaban desviando la justicia, la ley sale torcida y el juicio no sale según derecho. Recuérdalo lo que dice Habacuc, capítulo 1. Señor, la maldad es mucha, el juicio no sale según derecho y la ley es completamente torcida. Acuérdense de esto, acuérdense de mis palabras, está diciendo el Señor. Esta no es una palabra liviana, es una palabra para poner en la mente, en el corazón y en todo nuestro ser, en nuestros pies, para ser presurosos, en nuestras manos, para obedecer rápidamente. Con los pies corremos rápidamente a obedecer, con nuestras manos y con todo nuestro ser. Ya no presentemos nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, como instrumento de iniquidad, de injusticia y de pecado, como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 6. Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Anteriormente nos dicen, no traigáis, 43, 18, no traigáis a la memoria las cosas antiguas, sino que proyectémonos hacia adelante. Es decir, el pecado que Dios te perdona, no tienes que recordarlo. Yo recuerdo mis pecados solo para contar el testimonio y para darle la gloria a Dios, pero no para recordarlos y desear estar en ellos, para volverme atrás, como la mujer de Lot, que anhelaba los vicios y las actitudes de Sodoma y de Gomorra. Y entonces nos dice, acordaos de las cosas pasadas. ¿Cuáles eran las cosas pasadas? De que tenían que recordar los beneficios y las bondades. Acuérdense de todas las bondades, porque les instruyó desde el principio de la creación. Acuérdense que siempre los he protegido, y acuérdense de lo que les dije, que yo soy el Dios eterno, no tienen que temer. Yo los formé en el vientre de su madre, yo los he llevado, los he guardado, los he protegido, los he alimentado, los he hecho victoriosos. Y el Señor de nuevo, ahora a nosotros, hoy, en junio del 2020, y que próximamente saldremos de esta cuarentena, el Señor nos está guardando. ¿Te está guardando el optimismo o te está guardando la fe? Que nos guarde la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor, acuérdate de las cosas pasadas, acuérdate de todo lo anterior, porque no hay otro Dios. Acuérdate, es de la palabra de lo que te tienes que acordar y de las bondades de nuestro Dios. Yo soy el que anuncio lo porvenir. Él anunció las cosas primeras, las de la creación, y anunció lo que habrá de venir al final de los tiempos. Hubo juicio de Dios en el tiempo de Isaías, hay juicio de Dios hoy, porque la tierra gime aún y está con dolores de parto a causa de la maldad, del pecado y de la prevaricación de los hombres, porque se han olvidado de Dios. Tanto orgullo y tanta prepotencia, tanta vanidad y tanta humillación. Pero la gente dice, no, es que yo no soy un asesino, no soy un terrorista, pero hay orgullo, hay vanidad y hay desprecio por el otro, mi amado. Reflexiona y, como decíamos en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, ayúdame a recordar tu palabra siempre, porque tú lo has dicho, y dice, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. El Señor había levantado al conquistador y dijo, Él es mi pastor y hará todo lo que yo quiero. Así le dijo a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Porque Él lo llamó desde el oriente como un ave conquistadora, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Ese era Ciro. No renieguen, porque yo fui el que lo llamé y le hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El Señor creador, recuerden mis amados,
Tenemos un Dios que ha sido creador y tenemos un Dios que es nuestro Salvador. Por último, repito, número 1, los dioses que hay que cargar, los tienen que llevar en andas, o los tienes que llevar en tu bolsillo, o los llevas en una billetera, o los cuelgas en una pared y le dices, mi Dios es esto, y te gastaste un poco de plata comprándolo. Pero nuestro Dios es un Dios invisible, que puede hacerse visible, pero que se ha hecho visible a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas desde la fundación del mundo, de modo que no hay excusa. La creación nos habla del Creador. Por eso, oídme duros de corazón. Le está hablando a su pueblo, les ha hablado con dulzura, les ha hablado con delicadeza, pero ahora les está hablando ya más recio. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, que estáis lejos de la santidad, que estáis lejos del santo Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Luis Eduardo López, el Dios tuyo, mi amado, y si aún no es tu Dios, acércate a Él y escucha lo que te dice. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, en la Jerusalén, mi gloria en Israel. El Señor, Dios de Israel, da la orden, y la orden es que lo escuchen. Escúchenme y guarden silencio y pongan atención, porque lo que les voy a decir cambiará su vida y determinará su destino, no como los dioses del destino, como Nebo y como Marduk o como Bel, que año tras año escribían en una tabla lo que habría de venir y nada pasaba, porque no saben ni entienden. Pero el Dios eterno, el Dios real, el Dios nuestro, está diciendo, escúchenme y pongan atención, porque de su decisión estará determinado su destino. O irán al fuego eterno si se hacen rebeldes y no me creen, o estarán conmigo y los llevaré en mis tiernos brazos a los corderos y pastorearé con dulzura y con ternura a las recién paridas, y mi justicia se manifestará. A los alejados de la justicia, a los duros de corazón, a los de mente cerrada, les está hablando, vengan y escuchen. Pero nosotros venimos y oímos, y dice, mi salvación vendrá. Tiempo y oportunidad ocurren a todos. Eclesiastés 9:11 dice, me volví y vi debajo del sol, que no es de los ligeros de la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Se los repito porque se los dije de memoria, a ver si no me falló el disco cabecidura. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Mi amado, es tiempo de salvación, es tiempo de bendición, es tiempo de provisión. Tu desierto, el Señor derramará aguas desde las alturas y hará que tu desierto se convierta en campo fértil y que tu campo fértil se convierta en bosque. Hasta que sobre ti y sobre mí el Espíritu de lo Alto, este hombre que vivía en una taberna, en jolgorios y en desórdenes, el Señor me dio su Santo Espíritu, y ese desierto, esa ruina y esa condenación se alejaron, y ha hecho florecer mi vida de una manera diferente para la gloria de Dios. Tiempo y ocasión están siendo presentados para ti en este momento, mi amado. Te invito que le digas al Señor, te necesito. Inclina tu rostro y dile conmigo de esta manera: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida.
Ayúdame, Señor, a dejar los malos hábitos, a derrotar los pecados con los que no he podido y que me han dominado. Sé que tu palabra lo dice, que el pecado no será mi amo, que el pecado no será mi Señor, porque ahora tengo un Señor y se llama Jesucristo. Esta palabra quede grabada en nuestra mente y corazón y en todo nuestro ser, Cristo de la gloria. Bendice nuestros hogares y trae provisión, amado Salvador, a cada uno de tus hijos. Dios de la gloria, a tu pueblo. Tú haces llover sobre buenos y malos. Sale el sol sobre malos y buenos, pero tienes un cuidado especial sobre tu pueblo, tus hijos, los que te hemos aceptado como Dios y Salvador. Bendice nuestra nación, el presidente, los alzados en armas, los terroristas, los que tienen un credo distinto, especialmente el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén. Sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús, te esperamos anheladamente. En Cristo Jesús, amén. Permíteme orar por ti. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso, por tu palabra, amado Salvador, porque eres Dios incomparable y no hay otro como tú. Amado Salvador, los falsos credos han sido proclamados, las falsas religiones y la falsa adoración y la adoración de ídolos mudos ha sido enseñado por religiones, Dios de la gloria, pero no es la enseñanza bíblica, Dios de la gloria. Y tú me has enseñado, y yo quiero enseñar por tu palabra a tu pueblo. Escrito está. Y si está escrito, Señor, no hay nada que discutir. Tú lo has dicho y hay que aceptarlo, Señor, porque es tu verdad. Ahora, Dios, Señor soberano, bendice, Señor, a nuestra nación. Bendice, Dios de la gloria, Señor, a nuestro país. Destruye el virus, amado Salvador, y trae, Señor, a esta tierra que está árida, hazla florecer por tu Santo Espíritu, y sea un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia, porque tu regreso está cerca. Gracias, Jesús. Doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, mis amados, hasta otra oportunidad.